Y le ofrecemos la palabra ahora a Daniela Isla. Ella es representante del Centro de Alumnos del Liceo Confederación Suiza. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. No hay nada más poderoso que una idea a la cual ha llegado su tiempo. Y considero que estas frases de Víctor Hugo cada vez toman más fuerza, en donde nos encontramos en un 2011, en que muchos tratan de buscarle la explicación qué tuvo este año, en que nos encontramos con un montón de revueltas, que bien lo cita aquí un sociólogo de la revista Políticamente Hablando, el señor Alejandro Mayol, que lo tengo escrito porque me gustó mucho su artículo, en donde él parte diciendo de la introducción, ¿qué es esto el 2011? Una revuelta, una revolución. A mí rápidamente esto me capta la atención, porque finalmente, ¿qué es una revolución y qué es lo que hace una revuelta? Y yo recuerdo unas definiciones por ahí de libros de historia, en donde dicen claramente que la revolución no es nada más que una revuelta exitosa. En base a eso, yo me motivé bastante con este escrito, y parto yo con los párrafos, y hay unas cosas unas curiosidades que también me siguen tomando la atención, y lo voy a citar porque bien lo dice, en donde dice: no es novedad desde siempre, los caminos institucionales parecen estar aprisionados desde arriba y quienes desean inundarlo desde abajo deben usurpar la palabra. A mí esta frase la catalogan al tiro de un montón de cosas que han pasado, uno como sujeto activo de las movilizaciones, en que salen las palabras como intransigentes, salen las palabras ultrones, que más de alguno quizás se le tildaron por sus formas de pensar. Y hay que dejar en claro que hay una situación de que analizar verdaderamente quiénes son los intransigentes. A lo largo de la historia considero que eso habla absolutamente solo. Hoy en día, los que se acusan de intransigentes son simplemente un año, un montón de jóvenes y gente que se les unió a ello, que se cansaron justamente de estar sometidos a lo que decían los intransigentes de arriba. Entonces, claramente a nosotros cuando nos decían, tanto como en prensa como en asamblea, ¿saben qué? ¿Podemos caer en la intransigencia? Por supuesto que vamos a caer en la intransigencia, chiquillos. Sé que hay un momento en que ya hay que parar de decir, sí, perfecto, buscar la política conciliadora y decir lo que están hablando desde los 80. Porque si bien hablamos de que toda la necesidad es real y todo lo real es necesario a la vez, podemos ver que a lo mejor en los 80, evidentemente, la municipalización era necesaria, de acuerdo a lo mejor un sistema que había de desorden, de administración, pero hoy en día de verdad deberíamos hacernos las preguntas, ¿tiene que persistir la municipalización? ¿Por qué callar la palabra de decir queremos educación estatal gratuita si al final es lo que realmente se necesita hoy en día? Y el que lo que dice que no es porque verdaderamente a lo mejor tiene un bolsillo gigante, porque si toma fuerza esta demanda, es justamente porque hoy en día nos encontramos con que la deuda, ¿a quién no le toca el bolsillo? Hoy en día el sistema está tan sometido en esta sociedad, que finalmente ¿cuál es la mayor forma de representación que nosotros podemos vivir a diario? Y es justamente la deuda, en donde uno tiene que, para subsistir, tiene que estar justamente ligado a un consumo. Tomás Mulián tenía un libro interesante que también decía el consumo me consume. También bien lo ha dicho, porque definitivamente es lo que más nos amarra. Entonces, ¿por qué no encontramos nosotros hoy en día con una señora que a lo mejor a las 9 de la noche terminaba la teleserie y se preparaba a las 11 para ver las noticias? Tocaba esa hora que por Twitter, por Facebook, por las noticias decíamos cacerolazo, agarraba su olla y salía afuera con las vecinas que también hacían exactamente lo mismo. Si bien esa señora no tenía claro que estaba a lo mejor pidiendo una educación estatal, y educación estatal significa justamente criticar a un Estado, ella que quizás no lo sabía, uno si le habla políticas benefactoras o políticas subsidiarias, ella quizás no lo va a entender así. Pero sin embargo, toma el cacerolazo como una herramienta de movilización también, porque su hijo a lo mejor sale a las mañanas a marchar. Entonces, estas situaciones son necesarias analizar. Y como bien lo dice aquí el libro Políticamente Hablando, nosotros este año nos hemos encontrado políticamente hablando desde la micro, en el trabajo y en espacios más serios quizás que sean como este. Y eso este año no lo va a dejar por ningún momento atrás. Es de ahí que cuando uno dice este movimiento es político, uno dice que el movimiento es político justamente porque se produce y se reproduce a sí mismo. Hoy en día basta con decir de que si este año se pueden bajar la intensidad de las movilizaciones, no nos cuesta pensar que los otros años puede seguir esto y va a seguir, porque justamente están hablándolo así todos los que están movilizados. Entonces, estas cosas son necesarias tomarlas en cuenta. A mí me gustó mucho la revista Anal, tuve la oportunidad de ver la mayoría de su contenido, pero este artículo me llamó bastante la atención también porque no tiene esa rigidez o no tienen esos tapujos, como se les llama,
de que a la hora de criticar una política, la política que no se entienda solamente como una política partidista quizás, sino que la política desde la persona, como bien puse el ejemplo de esta señora, como también la del trabajo que hoy en día tienen los partidos políticos. Hablemos de rigidez de las instituciones. Hoy en día, cuando nosotros nos tenemos que enfrentar con estas demandas de este calibre, tenemos lo siguiente. Nosotros, que seríamos como la gente movilizada, y tenemos las instituciones que tienen que responder y justamente están creadas para poder manejar y administrar la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo siguiente? Uno puede decir, nosotros queremos educación estatal gratuita. La pregunta, yo considero que han salido tantos profesionales y tanta gente entendida que ya no es por qué no se puede, sino por qué no se quiere. Entonces, nos encontramos en esto y ellos dicen, esto es lo que hay que hacer. Y el juego, ping-pong por llamarlo así, es que lo que es razonable para ellos no es razonable para nosotros. Entonces, este ping-pong mediático, porque casi ya se convierte en un ping-pong mediático más que político, nos hace entrar en la siguiente crítica y lo secundario lo tenemos bastante claro. Las instituciones, ¿qué es lo que quieren? Remediar esto tranquilizando, vale decir con política conciliadora, o realmente quieren arreglar esto con la transformación que estamos pidiendo. Y este nivel de crítica se ha llevado, y que después a lo mejor salen justamente criticando el gobierno de que estamos como los ultrones y que queremos votar todo absolutamente las instituciones políticas. Y más que nada nosotros partimos de ese análisis que no tiene mayor peligro y que considero que es bastante legítimo, que al final es verdad. O sea, las instituciones, ¿qué capacidad tienen? Y se muestra en estos 5 meses, casi 6 meses, en que cuál es la capacidad para ellos de poder solucionar este problema. Y así nos encontramos con un movimiento que ya lleva 6 meses y todavía no hay respuesta. ¿Qué se hace para la respuesta? Ahí vivían un montón de escritores que también, es bastante curioso, tampoco la tenían. O sea, es algo bastante complicado y considero que la discusión siempre es buena que se dé. Pero aquí hay también el tema de la lucha, que todos dicen hay que luchar y muchas veces la televisión se encarga a lo mejor de criminalizar, porque también criminaliza todo por el lado del estudiante, pero yo jamás he escuchado hablar de la criminalización que puede tener por parte del gobierno de esta situación, y que al final la lucha, lo radical que se lleva en ella, no es en la forma que se usa, sino que en el fondo. Y hoy en día, si nosotros consideramos el fondo de esta temática, por supuesto que son radicales. Un minuto. Perfecto. Porque si estamos hablando entonces de que si estamos atreviéndonos a hablar de educación gratuita, ¿por qué el 2006 nosotros nos encontrábamos criticando una LOCE? ¿Por qué el 2008 se criticaba una LGE? Y nosotros esos años anteriores nos se presentan discusiones en que si alguien se para el 2006 diciendo nosotros queremos educación gratuita y estatal, no toma peso en la situación, porque los sucesos y los contextos no estaban, como dice Víctor Hugo, no estaba la idea en su tiempo. Pero en cambio sí en este 2011, cuando se prepararon estas banderas de lucha, estas consignas, ninguno lo puso en duda, y el que lo puso en duda con el tiempo se vio dando cuenta de con tanta temática que se dio, con tanta revuelta mediática y con tanta incluso discusión política, porque vaya que el agua a mí me sorprende bastante, sí se está tomando logro. Entonces eso yo creo que hay que llevarlo a la discusión, que qué tan preparados están las instituciones en Chile hoy en día por esta temática, por esta demanda, mejor dicho, y que vaya que es poderosa, y yo creo que aquí hay un tema de un trabajo de todos, y que cuando nosotros hablamos de que es un movimiento social, el movimiento social, por supuesto que se cataloga no solamente en las organizaciones gremiales, sino que también se incluye desde mi madre hasta mi familia y hasta la vecina y el vecindario entero. ¿Cómo se lleva esta discusión? ¿Cómo nosotros podemos propagar la idea sin tener ese discurso antisistema que a lo mejor a mucha gente forma alergia? Pero cuando nosotros pedimos educación estatal gratuita, no nos extrañemos que en los próximos años también salga también la pregunta ¿y por qué no la salud gratuita? ¿Y por qué también la vivienda tengo tantos problemas de costo y no puedo tampoco pagar con mi sueldo mínimo? Eso. Del Liceo Confederación Suiza, escuchamos a Daniela Isla. Vamos a culminar ahora la recepción de las preguntas de ustedes que hacen por escrito, identificándose y dirigiendo en lo posible el destinatario de sus preguntas para la última parte.